Y en la madrugada llegaba la señora con amantes distintos que la recogían o trabajaba ella. Y sacaba a sus niñitas en el friazo para ella encerrarse con el hombre y no quiero saber. Se queda dormida y cuando las niñas se imaginaban que hasta también se metían a dormir ahí. No sé en qué condición encontrarían, quizá desnuda, no sé cómo. Y la mujer era de profesión prostituta, trabajaba en un bar corriente allá en Ciudad Juárez. Y en cierta ocasión estas niñas, había un lugar en Juárez, bueno, en México, se llama Salubridad. Es un departamento del gobierno, Salubridad. Y las prostitutas tenían que reportarse a Salubridad para que lo revisaran y no darle su permiso o credencial, no sé, para que sigan trabajando. No tuvieran enfermedades venéreas. Y yo una vez escuché que las niñas estaban jugando. Comadrita, sí, me voy. ¿A dónde va, comadrita? Voy a la seguridad que me revisen. No sabían qué era, pero estaban repitiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué le transmitieron a las niñas? ¿Qué estamos transmitiendo nosotros a nuestros hijos? Hermanos, yo cuando veo y no se puede ocultar, por muy hipócritas que seamos, muy buenos actores que seamos, nuestros hijos nos delatan. Nos delatan. Oye, ayúdame a levantar esto. ¿Por qué? Se cae un anciano y se sueltan riendo. No hay compasión. ¿Por qué? Porque no les hemos transmitido eso. ¿Por qué? Porque quizá mi mamá y mi papá tampoco me lo transmitieron. Por eso. Entonces, venimos, yo no creo en la maldición generacional, yo no creo en eso, me resto, porque la Biblia enseña que no hay tal maldición generacional, pero sí creo que es tan importante y tan influyente el medio ambiente, lo que papá y mamá nos enseñan, lo que el barrio nos enseña, que eso determina nuestra forma de ser cuando crezcamos. Desde pequeñito mi mamá nos enseñaba, andaba mi madre en un 5, hombre, siempre andaba en la pobre quinta pregunta. Pero siempre hay alguien más amolado que nosotros, siempre. Y me acuerdo que en el centro estaban las mazaguas, las inditas mazaguas de Michoacán, que en un tiempo invadieron Juárez. Y se llama, agarraba un peso, un 20, tenga mi hijo, vaya al Señor, o a la indita, a la señora. Y lo hacíamos y aprendimos a dar al más pobre. De repente que había algún nexo con alguien humilde, pobre, nos enseñó a hablarle de usted y a respetarles y a honrarlos. Nos enseñó eso. Nos enseñó a levantarnos en el camión cuando iba una señora o un viejecito parado. Nos enseñó a pedir perdón y nos enseñó a buscar a Dios. El día que Cristo me salvó, aquel 19 de junio de 1992, hermanos, cuando me visitó el Espíritu Santo, me convenció de mi pecado, de mi forma sucia de vivir, de lo que ofendía a Dios, y me presentó a Jesucristo como el que limpiaría mis pecados con su sangre. En cuanto pasó ese proceso, yo lloré como 2 horas. Lloré como 2 horas. Agradecido, siendo limpiado por su sangre, siendo santificado por su Espíritu, entendiendo que ahora mi vida era redimida, que era comprada para Dios. En cuanto me levanté, fui con mi madre y dije, mamá, el Señor me acaba de salvar. Mi mamá empezó a llorar, a dar otras lenguas, y cuando acabó eso me fui a mi cuarto sin que nadie me dijera. Empecé a sacar pornografía, empecé a sacar botellas, empecé a sacar cuanta malicia. Aquí me dijo nadie. Mi mamá me lo había enseñado, con su ejemplo me lo había enseñado. Cuando paso por momentos difíciles, cuando parece que Dios me abandonó, cuando parece nada más, cuando estoy atravesando momentos, valles de sombra de muerte, y Dios por ningún lado aparece, y aprendí desde pequeño por mi madre a no renegar de Dios, sino decir, Señor, dependo de ti, y tú sabrás, mi Señor. Y me ha costado trabajo. ¿Quién me dijo? ¿A qué colegio fui? ¿A qué universidad? ¿A qué instituto bíblico? Ninguno. Mi madre me lo enseñó. Aprendí eso de ella. Aun cuando
De pequeños yo veía tanta injusticia en mi casa. Y mi mamá se va a sentir mal porque va a decir, pero debo decirlo porque tal vez beneficie, ministre a alguien. Vivíamos una pobreza, no extrema, pero sí muy dura. Lo común, en Navidad no había regalos. Lo común, un pantalón, una camisa, y con eso te agarras. Lo común, como niño, desear tantas cosas y no poder tenerlas. Y papá con un potencial increíble, con un pasaporte de residencia, con capacidad de hacer mucho dinero. No, vivíamos en la pobreza. En la pobreza. Luego al crecer me di cuenta que papá engañaba a mi mamá de tantas maneras y tantas veces. Vi que papá gastaba dinero por fuera mientras que en casa había tanta carencia y tanta necesidad, y empecé a odiar a mi papá, que no era un niño, no era un bebé, era un jovencito que ya entendía, y empecé a odiarlo con todo mi corazón. Y mamá me enseñó, no puedes. Tienes que amarlo y tienes que respetarlo. Pero mamá, mire cómo estamos. En la casa hay necesidad. Mire en qué condición se encuentra usted. Y papá gastando cientos de dólares allá con mujeres. ¿A ti qué te importa? Dios te puso para que honres a tu padre, no para que lo juzgues. Pero mamá, es injusto, no te importa. Dios te puso para que lo honres y lo ames. Y aprendí a honrarlo y amarlo, siendo yo un impío. Timoteo, esa fe que hay en ti, dice Pablo, esa fe no fingida. No era un religioso Timoteo, no era un hipócrita que en la iglesia levantaba las manos y afuera maldecía. No, una fe no fingida había en Timoteo. Qué importante como padres de familia que nuestros hijos mamen de nosotros el evangelio puro, la fe no fingida. Que seamos cristianos aquí en la iglesia y que seamos cristianos allá en la casa. ¿Cuántas veces? Yo fui pastor de jóvenes, escuché varias veces, si usted viera a mi papá cómo se porta en la casa. A nuestros hijos no podemos engañarlos, amados. No podemos engañarlos. Nuestros hijos, escúchelo bien, son nuestros principales jueces, aunque no debieran de serlo. Pero ellos saben, ellos ven. Cuando en iglesia pedimos, hacemos peticiones, testificamos, cuando cantamos, cuando predicamos, pero que en casa nos conducimos diferentes. Ellos saben, ellos ven. Y dice del evangelio, es puro rollo. Puro rollo. Papá es diácono, mamá es maestra de escuela dominical, y son bien mentirosos. Papá es sugiere y se le van los ojos cuando ve a la vecina. Y si papá, con ese silogismo, es un silogismo, ¿verdad? Primera premisa, papá es cristiano y es un falso. Segunda premisa, el pastor es cristiano. Tercera conclusión, es un falso también. Son falsos. Entonces, si papá que levanta las manos y que habla lenguas, mi mamá que habla, mi mamá, olvídense, unas lenguas que se avienta tremendas, y en la casa odia, envidia, enseña. No, entonces las hermanas también son puro rollo. Y mira cómo afecta, cómo entorpece el evangelio para que nuestros hijos crean esa conducta nuestra. No nos la creen. No nos la creen. El Señor dice en el Antiguo Testamento, no recuerdo el libro, dice: por culpa de ustedes mi nombre es vituperado. ¡Ah, qué duro! Por culpa de ustedes.
Eunice y Loida vivían la fe no fingida. Residió en ellas, vivieron esa fe ellas, y le compartieron de madre, de abuela a madre, y lo de madre a hijo. Timoteo, su papá era impío, su papá era pagano. El papá de Timoteo era griego, me parece. Era griego. Y Timoteo, siendo prácticamente huérfano espiritual por parte de su padre, creció, aprendió y ejerció también el cristianismo con la fe no fingida. Cuando creció, se casó, y los hijos seguramente, aunque no dice la Biblia, también crecieron siendo creyentes. Siendo creyentes. Ahora, son tan buenos muchachos, es tan buen muchacho, que Pablo lo amaba como a un hijo. ¿Le ha tocado a usted ver muchachos de esos buenos, que se caen bien, o comedidos o acomedidos, que como caen bien? ¿Y qué pasó? Seguramente tuvo buen papá y buena mamá. He visto impíos que crían mejor a los hijos que nosotros cristianos, educados. Y Pablo le llamaba a Timoteo mi hijo, y cada rato mi hijo, y le llamaba mi hijo varias veces. Un joven cristiano excelente, fundó varias iglesias, hermanos. Una fe genuina, enseñada por su abuela y por su madre. Y ese Timoteo fue el sucesor del apóstol Pablo. Ese Timoteo. Yo pienso que la mayor bendición como padre, me gustaría mucho un día ir a la graduación en UTEP o no sé dónde, ¿verdad? La Universidad de Torreón, no sé dónde, y que ¿a qué vas? A la graduación de mi hija. ¿De qué es graduada? De doctor. Es doctora en medicina. Qué orgullo sentiré cuando doctora Nayel Lozano, licenciada Imelda Julieta Lozano. Uy, qué orgulloso, mis hijas. Pero ¿sabe qué? Más orgullo, más 4, 5, 20, 30 veces más orgullo me va a dar cuando las vea hablando en lenguas, levantando sus manos detrás de un púlpito. Ese sí va a ser orgullo. Diré, esa es mi hija. Yo solita le hice, la mujer me prestó nomás el molde, pero yo fui el que le hice. Esa es mi hija. Orgulloso de ella. Y esa ha sido por casualidad, no fue chiripada, no. Su padre le enseñó con el ejemplo. Su padre fue regañón, su padre fue carrillero. Su padre nunca le dio decir malas palabras, ni contar mentiras, ni engañar a la esposa, ni nunca lo vieron, les dio un ejemplo. Y esa fe se transmitió. Ese ejemplo produjo efecto. A los hijos no se les lleva a la iglesia a golpes o con castigos o con patadas, no, se les arrastra con el ejemplo. Se transmite el deseo de buscar a Dios. Producimos hijos que son bien recibidos en cualquier parte, hijos de excelencia, los mejores trabajadores, los mejores profesionistas, los mejores muchachos y muchachas. Los que se casen, tomar en cuenta a Dios primeramente antes de casarse. Esos tipos de hijos produciremos cuando en nosotros también resida una fe genuina. No sé qué tipo de fe estamos nosotros viviendo, produciendo, y qué tipo de fe estamos transmitiendo a nuestros hijos. Por un momento, y ya voy a cortar, piense, tengo tantos y ni uno ha sido salvo. Ay, caray, ni uno ha sido salvo. Tengo tantos y la mayoría son rebeldes, tienen problemas. Conocí un buen amigo mío, un buen hombre, fíjese, un buen hombre.
Tuvo él 1, 2, 3, 4, 5 chamacos. Era un impío. El hombre vendía marihuana en su casa, en el Barrial, en Juárez. Los hijos crecieron viéndolo a él. Pero luego el hombre llegó a la iglesia, anduvo una iglesia y otra, y pues nomás así, pero sí, y un día llegó a Logos, y aquí en Logos fue salvo. Fue salvo el hombre. Y fue salvo y no pasó nada. Él dejó de tomar, creo que dejó de maldecir, creo que dejó la loquera, dejó la droga, pero no pasó nada en su casa. Yo me acuerdo que el chiquillo lo llevaba, tendría algunos que 6 años, 7 años el chamaquillo. Y los mayores eran viciosos. La policía buscándolos, broncas con la ley, siempre asalto de mata, corriendo, huyendo. Y yo decía, bueno, el chiquillo, pues no. Pero curiosamente, este varón, que era un buen varón, nunca los jaló a la iglesia, no pudo. Pasó el tiempo y el chiquillo ese, si es un jovencito, un adolescente, tendría algunos 14 años, creo yo. Y una vez me acuerdo que estábamos en Loma Verde todavía, y no sé qué le pregunté y todo. Me dijo, es que mi parole officer, tengo que reportarme con él. O sea, cuando usted comete un delito y el juez lo deja salir en libertad bajo condición, usted tiene que reportarse con un policía, con un oficial de libertad caucional. Dije, ¿cómo que a tus 14 ya tienes un parole officer? A tus 14 ya tienes problemas con la justicia. Y el chamaco, no que usted que me contó penado, me lo contó muy contento. Oh, es que tengo que reportarme conmigo. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Al poco tiempo uno de ellos lo mataron, otro huyó del país, otro está en la cárcel todavía, otro fue deportado, a otro lo están buscando la policía constantemente. Lo último que supe fue a la casa de ellos, porque el hombre dejó de venir a la iglesia. Fue a la casa de ellos y estaba el carro del jovencito roto, los días donde tenía problemas, y otra ganga lo pedreó. Y yo decía, bueno, ¿y por qué este hombre a ninguno logró ganar? Tal vez porque no dio ejemplo. Porque escúchalo bien, una mujer cristiana, de a de veras cristiana, un padre de a de veras cristiano, los hijos se podrán desbarajar, pero tarde que temprano tienen que volver. No puede la mamá sacarlo a cachetadas de la cantina y obligarlo a dejar de beber, pero esa madre conoce un Dios que es omnipotente. Esa madre va ante Dios con una fe no fingida, una fe verdadera, clama a Dios por los hijos, y Dios se encarga de ese hijo terco, de ese hijo perdido. Me canso. Yo soy un vivo ejemplo de esto. Mamá me cuenta que le decía a Dios llorando, frustrada, quita esa copa de los labios de mi hijo. No la quitó el Señor así. Llegó el tiempo en que dijo Dios, es el tiempo de salvarlo, y me salvó. No me diga que no se puede con sus hijos. Si usted me dice que es imposible, es que usted entonces no conoce a Dios, porque no hay nada imposible para Dios. Nada es imposible